lo dejó, que su padre lo hirió, que su padre lo lastimó. Algunos a lo mejor ni siquiera conocieron a su padre. Pero yo quiero decirte en esta tarde, cuando tú vienes a Cristo, esa flecha se endereza, esa saeta se endereza. Esa saeta puede servir para continuar haciendo guerra y abriendo camino, porque los que vienen detrás de ti, tú vas a ser el ejemplo para que esas saetas sean saetas bien formadas. Sean saetas que sean derechas y que puedan ser saetas que dejen huella. Vivimos en una sociedad donde el varón, pastora, si hoy es para que nos felicite, ¿verdad? Bueno, es que es la palabra del Señor. Y a veces nos gusta que nos digan puras cosas bonitas, como a las mamás, ¿verdad? Las mamás también, cuando es de las mamás, nos gusta que nos digan muchas cosas bonitas. Pero también hay cosas que nosotras como mujeres tenemos que hacer con nuestros hijos. Amén. Pero bueno, hoy no voy a hablar de las mujeres, se libraron hoy. Pero voy a hablar a los varones. Amén. Hay varones que, hermanos, los hijos, yo no sé si por acá hay, pero si hay, bueno, el Señor le va a hablar. Que se vino de su país y dejó a su hijo allá. Y se le olvidó que ese hijo está allá. Se le olvidó que el Señor se lo regaló. Se le olvidó que esa herencia el Señor la puso en sus manos. Y se le olvidó que está allá. Aquel muchachito, aquella muchachita que está en su país, en el país que sea, también come. Sí. Aquel muchachito, aquella muchachita que está allá, también viste. Y a veces hay varones que se les olvida. Varón, si usted es uno de esos, no se le olvide. Esa flecha que está allá, que el Señor puso en sus manos, tiene que ser una flecha derecha, una flecha que mire su ejemplo, una flecha que diga: mi padre es un padre recto, mi padre es un padre honesto, mi padre es un padre ejemplar, mi padre es digno de que yo siga su ejemplo. Por lo tanto, yo no voy a crear flechas quebradas. ¡Aleluya! Por lo tanto, yo no voy a crear flechas torcidas. ¿Sabe que mi esposo, bueno, yo le decía, yo no sé si aquí haya personas que no conozcan a su papá, pero mi esposo no conoció a su papá. Él desde los 3 o 4 años perdió a su papá, no supo ni dónde quedó enterrado, ya no volvió a saber. Pero bueno, ellos no conocían a Cristo. Pero ahora que mi esposo vino a Cristo, a veces él dice que el Señor lo salvó, dice él, no, yo no conocí a mi papá, yo no tengo familia. Le digo, ¿sabes que tú deberías de regocijarte en el Señor? Porque el Señor te ha dado una bendición tremenda. El Señor nos unió en matrimonio y por la gracia del Señor nos dio 4 hijos y por la gracia del Señor tenemos 6 nietos. Así que, hermanos, somos bien bendecidos. Yo le doy gracias al Señor. Yo le digo, así que no vuelvas a decir que tú no tienes familia. Ahora esta familia el Señor te la multiplicó. El Señor te la multiplicó. Tuviste un padre que te formó siendo una flecha quebrada, porque él era un borracho, él era un alcohólico, muy joven. Pero yo no lo conocí alcohólico, hermanos, así que no tenga cuidado. Yo lo conocí en la iglesia. Ahí nos conocimos, nos casamos y el Señor nos ha bendecido. Y como él, como mi esposo, hay muchos niños que han sido dejados, niñas que han sido abandonadas, que los padres se han olvidado de esas flechas y esas flechas son heridas. Esas flechas son quebradas, esas flechas son lastimadas, pero esas flechas el Señor las restaura cuando conocen a Cristo. Esas flechas el Señor las hace de nuevo, y es cuando las hace de nuevo, esas flechas abren nuevo camino. Esas flechas abren nuevo camino y dejan un camino de testimonio, dejan un camino, hermano, porque esa flecha ya no va a ser la misma quebrada para dejar flechas quebradas. Ahora va a dejar flechas sanas, ahora va a dejar hijos que sirvan al Señor, hijos que caminen en santidad, hijos que sepan obedecer a Dios, hijos que sepan amar a Dios. Cuando usted conoce a Cristo, usted tiene que tener cuidado de esas flechas que el Señor ha puesto en sus manos. La palabra del Señor dice ahí en el Salmo 127: he aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, es una herencia preciosa que el Señor nos ha dado a los padres.
No sé cuántos hijos tenga usted, pero esa es la herencia que Dios le dio. Mire qué maravilloso es Dios, hermanos, que nos tuvo confianza y depositó en nuestras manos esos bebecitos, esas criaturas. ¿Para qué? Para que usted y yo los formásemos, para que usted y yo los dirigiésemos, para que usted y yo les guiásemos, para que usted y yo les enseñásemos a servir al Señor. ¿Sabe qué? David guió a Salomón. David le hace unas recomendaciones tremendas a Salomón y dice, bueno, yo ya me voy a morir. Yo estoy consciente de que ya estoy viejo, ya estoy, porque David murió de viejito. Algunos vamos a morir de viejos. Sí, hermano, creía que el Señor nos va a dar muchos años. Algunos no, quién sabe. Algunos vamos a morir de viejos, a otros alguna enfermedad, de alguna manera, pero todos vamos a morir. Pero David le dice a Salomón, yo ya me voy a morir. Por lo tanto, te quiero decir algo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué interesante, hermanos, estos consejos que el rey David le dejaba a su hijo. Pero yo le decía al principio, más que los consejos, nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Aprenden de nosotros. Nosotros somos el ejemplo que ellos van a seguir, tanto madres como padres. Las niñitas nos siguen el ejemplo, los niños nos siguen el ejemplo, los niños siguen el ejemplo de papá, las niñas siguen el ejemplo de papá. Si usted es un cristiano fiel, sus hijos van a ser cristianos fieles. Si usted es un hombre que honra a Dios, sus hijos van a honrar a Dios. Pero si usted es un cristiano que un día sí y un día no, que un día camina y otro día se viene cojeando, que un día viene y al otro día se queda en la casa, que un día viene y al otro día le interesó el fútbol. Bueno, ¿verdad? No tiene nada malo que le guste el fútbol, pero si deja la iglesia por quedarse a ver al fútbol, a su hijo le va a gustar más quedarse a ver al fútbol. A su hijo le va a gustar más quedarse en casa de que estar en la casa del Señor. Nosotros como hombres, ustedes como hombres de Dios, nosotros como mujeres de Dios, tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tienes que vivir, tienes que caminar de acuerdo a esta palabra que el Señor inspiró para que usted y yo fuésemos instruidos y fuésemos guiados para caminar de acuerdo a su palabra. Qué bueno, Dios bendiga al hermano que se llevó la Biblia. Tiene mucho por leer, hermano. Y más que por leer, por vivir. Amén. La Biblia no es nada más para leerla, la Biblia es para vivirla. La palabra del Señor es para vivirla. Le digo que muchas veces nosotros los cristianos tenemos la Biblia como recetario. Miren, las hermanas, a lo mejor aquí hay hermanas que les gusta mucho hacer pasteles. Bueno, a mí también me gusta, pero no me salen. Nomás no me salen. Pero le voy a decir por qué no me salen. Porque a veces yo los quiero hacer a mi manera, sin la receta. Y esa es la razón por la cual no me salen. Cuando nosotros queremos vivir para Dios, sin la palabra del Señor, nada más no vamos a vivir para honrar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, nuestros hijos van a ver el ejemplo. Y yo sé que hay hijos, hermanos, que en muchas ocasiones han sido dirigidos, han sido enseñados por la palabra del Señor, por ejemplo de los padres, ejemplo de la madre, y se han apartado del Señor. Pero yo quiero decirle que la palabra del Señor se cumple cuando dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar, va a regresar.
ese va a regresar. Si tú le diste buen ejemplo, si tú le diste buena enseñanza, aunque ese muchacho, aunque esa muchacha se aparte, esa muchacha va a regresar, ese muchacho va a regresar, ese muchacho va a ser fiel al Señor. Pero tenemos que dar ejemplo con nuestra vida, con nuestro testimonio, cómo nosotros servimos a Dios, cómo nosotros caminamos en el Señor, cómo nosotros obedecemos al Señor. El varón tiene una gran responsabilidad delante de Dios, tanto con la esposa como con los hijos. A veces dice, bueno, ¿por qué la Biblia habla de esto? Bueno, porque es parte de nuestra vida cristiana. Es parte de nuestra vida cristiana para poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Pero lamentablemente hay ocasiones en las cuales los cristianos, hermanos, no viven de acuerdo a la palabra del Señor y dejan un mal ejemplo y dejan un mal testimonio con los hijos. Por lo tanto, crean lancetas o crean lanzas quebradas. Santo Dios. Eso daña la vida de nuestros hijos. El varón tiene que honrar a la mujer, tiene que cuidar a la mujer, tiene que proteger a la mujer. La palabra del Señor dice que el varón tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Santo Dios. Así dice la Biblia, yo no le he cambiado y a mí me gusta que diga eso. Le digo a mi esposo, pues tú dices que me amas. Dice, sí, yo te amo, mi amor. Digo, ¿estarías dispuesto a morir por mí? Como que le pienso un poquito. Pero la palabra del Señor dice que el varón tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente, dispuesto a dar su vida. Así nos amó el Señor. Nos amó el Señor. Tiene que honrar a la esposa, la mujer que Dios le dio. Esa mujer que el Señor puso a su lado es para que usted la cuide, la proteja. Esa mujer es la que le hace el chilito. Cuéntale, hermano, que no le gusta el chile. El que le hace las pupusas, el que le hace las baleadas, la que le hace las baleadas. Esa mujer ahí la puso a su lado para que sea su compañera. Y la responsabilidad de usted es amarla, es protegerla, es darle el cobijo que el Señor le ha encomendado a usted. Mire qué privilegio tienen ustedes, varones. Nos confió a nosotros con ustedes. Dijo, esta es mi hija, te la voy a confiar. No me la lastimes, no me la hieras. Yo le digo a mi esposo, le digo, no te metas conmigo, porque cuando te metes conmigo, te metes con la sierva del Señor, Aleluya. Somos hijas del Señor. Y el Señor nos ha confiado a ese varón. Amén. El Señor ha puesto ese varón a nuestro lado. Pero le decía, en ocasiones el mal ejemplo del varón al cuidado de la esposa es algo que ha dañado el hogar, ha dañado la familia, ha dañado a los hijos. Hay un canto que ya hace mucho que no escucho en la radio, pero hay un canto, a lo mejor usted lo ha escuchado, donde creo que dice, véndame las puertas de la iglesia o le compro las puertas de la iglesia, algo así. ¿Alguien de ustedes lo ha oído? Está muy bonito, ¿verdad? Ese me gusta para dedicárselo el día del Padre. Este canto dice, es un niño, yo sé que a lo mejor uno lo ha oído, es un niño, y va con el pastor y le dice, pastor, quiero que me venda las puertas de la iglesia, porque cuando mis papás, se lo estoy nada más sintetizando,